Alex, Sí, dígame. hermano, ¿podrías dirigirnos una oración inicial, por favor, para que el Señor bendiga nuestra reunión, nuestro estudio de esta noche, por favor? Hoy me gustaría, pero no sabría si, si puede hacerlo. No sé si alguien me podría apoyar por esta primera vez. Tranquilo, hermano, está bien. Con gusto. Entiendo, Hermano, Alex, no problem, no hay problema. Oramos, listos para orar. Bienvenida, Nora de Atillo, Costa Rica. Gracias, igual, saludes. Oremos. Bendito Dios, te damos las gracias y elevamos hasta tu presencia, hasta tus oídos, esta oración para darte las gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Te agradecemos, Dios Padre, que nos has dado esta entrada con toda confianza, nos has permitido conocerte porque enviaste a Jesús como un cordero que murió por nosotros, que fue sacrificado para que nosotros nos sintamos limpios de pecado. Gracias, Dios, porque ya no hay nada que nos impida conectar contigo y nos has reconciliado contigo, Señor, con el fin de que podamos andar contigo y podamos conocerte. Eso es algo de lo cual vamos a estar agradecidos siempre, Señor. Y en este momento te estamos pidiendo por Juan Carlos para que él pueda extraer de la escritura la enseñanza necesaria para nosotros. Estamos aquí humildemente aceptando que tu palabra es una luz que nos puede verdaderamente orientar y conocer quién eres verdaderamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces formalmente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, incluso los que van a estar agregándose en los próximos minutos. Que sea Dios bendiciendo nuestras vidas, que sea el Señor permitiéndonos en este momento, en esta hora, hacer nuestros corazones una tierra fértil, donde su palabra cae como una semilla y encuentra cabida en nuestros corazones. Germina, crece y da frutos de vida eterna. Esa es mi oración siempre que voy a compartir la palabra de Dios. Y de hecho espero que yo mismo sea tierra fértil, que en mi corazón Dios pueda encontrar la cabida, el Espíritu Santo, para hacer su obra a través de nosotros. Hermanos, me gustaría comenzar con una pregunta. Me gustaría la participación, si no de todos, por lo menos de la mayoría, ya que estamos pocos. Quisiera que usted piense brevemente y me comente cuál considera usted que es o debería ser la característica cristiana más importante. Digamos, si usted considera que hay una virtud cristiana que debería destacar por sobre todas, ¿cuál sería en su criterio esa característica? Pensando que hay muchas, ¿verdad? Tenemos el amor, el servicio, la gratitud, el compañerismo o el amor fraternal. Podríamos mencionar varias, pero yo quisiera que usted, según su criterio y su propia experiencia cristiana, me comente cuál sería esa característica que resalte, cuál sería esa característica de la cual no podemos prescindir. Yo creo que es la oración. Creo que eso es lo que nos distingue a los cristianos. El estar siempre en oración, el estar siempre esperando en Dios. Creo que para mí es lo que, digamos, me distingue la oración más que todo. Ya. Gracias, hermana. Sí, hermano. Ahora sí, ya está.
Estaba con el audio desactivado. O Hermano, sea, yo creo que lo que dice Techi es muy importante porque yo creo que sí, es una característica. Por supuesto que el amor también, ¿verdad? Pero la oración es algo tan difícil, hermano. Yo he experimentado, la experiencia de oración mía me ha llevado a, a tener cambios, ¿verdad? Cambios, porque en la oración se expresa el amor a Dios. Si uno ama a Dios, uno le ora, ¿verdad? Entonces, y eso produce muchos cambios, pero es una práctica muy importante. Bien. Hermana Deyanira, usted va a comentar algo, por favor. Bueno, yo sé que hay muchas virtudes, ¿verdad? Pero para mí es como el creer. O sea, yo sé que orar, o sea, es algo indispensable, pero hacer la oración creyendo, o sea, en lo personal, no es sino el creer de convencimiento, el creer de fe, y ahí es donde se soluciona como todo, digamos, porque a veces como el cristiano estamos como enfermos, con problemas, y la cara de angustia, y uno lo saluda y, ay, hermanito, en la lucha, pero, o sea, ¿cuál lucha? O sea, ¿cuál cara? Digo yo. Y entonces, o sea, ahí yo no me explico un cristiano de queja. Entonces digo yo, para mí la característica principal es creer que voy a pasar X enfermedades, creer que voy a pasar cualquier cosa, sea positiva, o sea, sea negativa supuestamente, porque en realidad a mí en lo personal estoy encontrándoles ahora lo difícil. O sea, que eso es lo mejor. El momento difícil es lo mejor. Entonces, para mí el cristiano debe de creer. Es lo único. Ajá, para mí, ¿verdad? Definitivamente que las opiniones de todos son válidas y son de capital importancia, porque yo les pregunté de acuerdo a su propia experiencia, ¿verdad? De acuerdo a su propio criterio y su propia experiencia. Ahora bien, la hermana Nora. Hermana, tiene su micrófono en silencio, por favor, si lo activa y le escuchamos. hermano, creo que otra de las características es la fe. La fe, pero la fe en crecimiento, no una fe estancada. Porque si nosotros tenemos fe, podemos hacer muchas cosas. En el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús, claro. Relacionado al comentario anterior, ¿verdad? De creer. Ajá. Sí. Y pues sí, definitivamente todos ustedes tienen razón. Yo hoy quisiera hablarles y reflexionar con ustedes sobre un pasaje que hace mucho énfasis en una virtud cristiana, de la cual muy poco se habla en la iglesia. Quizás cuando estemos durante el estudio, usted se pregunte o usted trate de pensar, ¿cuándo fue la última vez que escuché hablar de este tema? ¿Cuándo fue la última vez? Saluda a los hermanos. Hola, hermano. Hola. Qué lindo. Siempre que me mire en la computadora o allí en una clase, siempre él quiere saludar. Entonces ya lo dejamos saludar y él ya después me deja dar la clase. Anda con más, vamos. Entonces, mis hermanos, les comentaba que la virtud de la que vamos a reflexionar hoy, la verdad yo también trato de hacer un análisis y digo, muy poco hablamos de esto en la iglesia. Mucho se habla del amor y obviamente es porque el amor casi siempre aparece en las listas como el primero en el orden. Quizás porque a partir del amor entonces todo lo demás fluye. Sin embargo, hay otras características, otras virtudes cristianas que a veces como dejamos ahí en el baúl de los recuerdos nada más, como que solo los dejamos ahí en las escrituras. ¿Y cuándo fue la última vez que escuchamos un sermón, una clase o reflexionamos sobre esto? Bueno,
yo quisiera que ustedes vayan conmigo desde ya a las Sagradas Escrituras en la carta que Pablo hubiera escrito a los colosenses. La carta a los colosenses. Yo voy a tomar la opción de compartir pantalla, así que no sé si van a poder ver mi rostro, pero aquí voy a estar yo. Voy a compartir esa pantalla. Hermano Rocky, necesito que usted me dé permiso, dice la aplicación, para compartir la pantalla. Estamos ya. Ok, ya estamos en la opción. Compartir pantalla, comenzar ahora. ¿Tienes permiso? Ya. Ok, bueno. Por favor, hermanos, indíquenme si están viendo la pantalla de mi teléfono. Solo... Todavía no. ¿Todavía no? ¿En serio? No, No logran ver una imagen. Ok, entonces logran ver, están viendo mi... A ver. Ok. Pero... Aquí, ahora sí se supone que ya deberíamos de estar en eso. Ahora sí ya. sí. Ahí estamos, ¿verdad? Colosenses 3:15, hermano. Colosenses 3:15. Y la virtud de la que vamos a hablar esta noche es la virtud de la gratitud. Yo preparé hace un tiempo esta reflexión porque en mi propia experiencia, hermanos, me doy cuenta que entre más agradecido soy con el Señor, con las personas, más me permito a mí mismo conseguir el favor tanto de Dios como de las personas. Quizá usted no está considerando en este momento la gratitud como algo que sea de capital importancia. Quizá en su vida todavía no practica la gratitud como algo de lo cual sí estamos seguros, por ejemplo, del servicio, del amor, de la oración, como ustedes comentaban, de la fe. Pero yo quisiera tratar de transmitirle esta noche, desde mi propia experiencia, cuánta bendición hay y qué bonita experiencia es el hecho de aprender a ser agradecidos. Primeramente con Dios, obvio. Y además, notemos cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Pablo dijo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, en el versículo 15 específicamente, Pablo nos está dando un imperativo. Ser agradecidos. La forma o el modo del verbo es un modo imperativo en el cual lo que se está diciendo no es opcional, sino que más bien es un mandamiento del apóstol. Así como está el mandamiento de amarse los unos a los otros, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dijo Jesús. Asimismo también está este mandamiento de ser agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en la gratitud como un mandamiento? Estoy seguro que usted está convencido del amor como un mandamiento, del servicio como un mandamiento. Pero ¿cuándo fue la última vez que pensó en la gratitud como algo que es un mandamiento? Permítame leer que en el capítulo 3 de esta carta, Pablo viene planteando el contraste entre la vida vieja, entre la vida antigua antes de venir a Cristo, y lo que significa y supone la vida nueva en Cristo ahora. El carácter del creyente en respuesta a lo que Dios ha hecho en su vida se va transformando a medida que pone atención a los siguientes imperativos. Ahora vamos a hablar de algunos imperativos de los cuales el apóstol Pablo habla en el capítulo 3, disgregado en todo el capítulo, dentro de los cuales ser agradecido es parte de la lista. En el versículo 5 del capítulo 3, Pablo dijo,
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Les repito, en esta carta, en el capítulo 3, hay una bisagra entre los capítulos anteriores y los posteriores. Y esta bisagra es un contraste de lo que Pablo clasifica como la vida vieja y ahora lo que significa la vida nueva. Entonces, ¿cuáles son las cosas que van a determinar ese cambio, que el cambio en el creyente sea notorio? Pablo está comenzando a preparar el terreno y desde el versículo 5 entonces dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Nadie duda de eso. Dejad también vosotros todas estas cosas de las que ya había mencionado antes. Eso lo dice en el versículo 8. Cosas pecaminosas. No mintáis los unos a los otros, dice en el versículo 9. Revestíos del nuevo hombre. Luego de decir que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros, entonces hay que vestirse del nuevo ropaje, de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo. Y el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Bueno, es parte de lo que va a hablar a continuación. Lo que queremos decir entonces es que para Pablo las características de una verdadera transformación, y esta transformación obviamente es la obra de Dios en nosotros, no es el resultado de nuestro esfuerzo humano, no es el resultado de lo que nosotros podamos hacer o lograr, porque recuerden que Pablo mismo dijo en Gálatas que la naturaleza humana, la naturaleza carnal, las obras de la carne solamente pueden producir cosas negativas, más el fruto del Espíritu, o sea, la obra del Espíritu en nosotros es, ya nosotros sabemos la lista de Gálatas, pero ahora Pablo menciona ciertas características o rasgos que son consecuencias de la obra de Dios en el creyente. Por ahí alguno de ustedes comentaba el hecho de no tener una fe estática, sino una fe creciente. Bueno, eso es porque obviamente la vida cristiana supone un progreso, o debería suponer un progreso, en el cual la misericordia, la humildad, la mansedumbre, el amor, el perdón. Qué importante esa palabra. Casi siempre que tengo esa palabra de frente, tengo la tentación de comenzar a reflexionar en ese tema, pero por ahora nos vamos a concentrar en la gratitud. Y aquí lo tenemos subrayado y con énfasis. Otra característica, otro rasgo de la obra de Dios en el creyente es que es un cristiano agradecido. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted le hizo un favor a alguien o hizo algo por alguien? Quizás incluso para hacer eso tuvo que sacrificar algo suyo, tiempo, dinero, recurso. Quizás usted tuvo que sacrificar algo de su parte para hacer el favor a esa persona. ¿Y cuándo fue la última vez que una persona a usted le hizo un favor y no le dio las gracias? Ni siquiera fue capaz de reflexionar en lo que usted hizo y de decirle, muchas gracias. Gracias por hacerme ese favor. Gracias por salvarme. Gracias por ayudarme en ese momento que más lo necesitaba. Capaz que en este momento se le vino a la mente una historia cercana. No hace mucho capaz usted hizo algo por alguien y usted dijo, qué persona más ingrata o malagradecida. Ni siquiera fue capaz de considerar, de valorar lo que hice por ella o por él. ¿Verdad que se siente mal que uno haga algo sacrificialmente por una persona y esa persona ni siquiera esté dispuesta a decirle gracias? Bueno, pues Dios no se va a poner triste o no se va a poner como nosotros reaccionaríamos cuando no somos agradecidos con Él. Pero definitivamente que si somos agradecidos con Él, entonces ya vamos a ir aprendiendo un poquito más adelante cómo es el resultado, cuál es el resultado de la gratitud hacia Dios, hacia las personas, hacia la vida. Quiero hacer notar que la gratitud no es simplemente parte de la lista, sino que la gratitud ocupa un lugar muy importante en el pasaje, en todo el capítulo. ¿Por qué digo que ocupa un lugar importante? Porque la idea de ser agradecido y la idea de gratitud se repite en 3 versículos continuos en este capítulo 3. Notemos. Solo entre el versículo 15 y el versículo 17, el apóstol Pablo menciona la gratitud de estas 3 maneras. Leamos el 15. Lo que ya habíamos leído en realidad.
que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean, ¿cómo dice? Agradecidos. Agradecidos. Pablo nos está diciendo a nosotros, a Carlos, a Rocky, a Deyanira, a Nora y a cada uno de mis hermanos aquí conectados. Pablo nos está diciendo a nosotros, a través del Espíritu Santo, que necesitamos ser agradecidos. Que habite, ahora el versículo 16, vea bien, el que le sigue. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. O sea, que si cantamos a Dios, que si hacemos esto que Él está diciendo, pero no lo hacemos con el sabor de la gratitud, va a saber insípido. Va a ser una alabanza vacía. Recuerden entonces que la gratitud es el sazón que le añade valor a nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque a través de la gratitud, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel surgieron himnos, salmos en la historia del pueblo, cuando Dios había hecho un portento en favor de ellos, y entonces ellos de manera espontánea, de manera natural y consecuente, la gratitud brotó de sus corazones. Y recordamos, cuando Dios les hizo cruzar el Mar Rojo, entonces ellos comenzaron a cantar. Y ellos se sentían tan agradecidos que decían: echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Y ellos comenzaban a cantar, en gratitud comenzaban a declarar el poder del Señor en su favor. Se sentían tan bien con Dios que la alabanza fue la forma de expresar su gratitud a Dios. Pero también la gratitud es la forma de sazonar esa alabanza. La alabanza va a ser una forma espontánea de agradecerle a Dios. Pero si nosotros venimos a la iglesia y simplemente cantamos, sin ser conscientes de ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, entonces va a ser una alabanza hueca. Y ahí también Jesucristo habló de, y citó al profeta Isaías, cuando dijo: Dios a través del profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. ¿Por qué? Obviamente porque entre el corazón y los labios no había una conexión. Pablo aquí nos dice que canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios, pero con gratitud de corazón, reconociendo lo que Él ha hecho en favor de vosotros. Hermano, deténgase a pensar un poquito en todos los favores de Dios a su vida. Hoy por la tarde estaba haciendo una diligencia con mi esposa. Tenemos 3 hijos, para los que, por si algunos que no me conocen no lo saben. Tenemos 3 hijos. Obviamente a la gente le cuesta creernos que tenemos 3 hijos, porque nos ven jóvenes. Y estábamos con la menor en la oficina donde estábamos haciendo la diligencia. Los mayores habían quedado en la casa de los abuelitos y entonces nosotros estábamos allí, y ya como la niña, gracias a Dios, ella es sanita, ella es bien bonita y todo, entonces caemos en gracia donde sea que andamos. Las personas nos recibieron de una manera tan gentil, tan amable, nos atendieron con solicitud, con diligencia, y cuando nosotros salimos de hacer esa diligencia, íbamos a ingresar al carro, yo le comentaba a mi esposa y le decía cómo nos ha bendecido el Señor, pensando en nuestros 3 hijos, pensando en las oportunidades que nos ha dado, de las cuales yo sinceramente, hermanos, les tengo que confesar, reconozco que 10 años atrás o 15 años atrás yo ni siquiera imaginaba lo que el Señor me podía dar, lo que el Señor me podía bendecir, no hablando solo de cosas materiales, pero hablando de las circunstancias incluso. Entonces, cuando yo pienso esos detalles de mi vida,
incluso los más pequeños, yo no tengo otra, yo no sé si usted sí, pero en mi caso yo no tengo otra cosa, no tengo otra palabra en mi boca que decirle al Señor gracias. Y esa palabra gracias, aunque suene tan simple, cuando se dice de lo profundo del corazón, en realidad tiene valor. Y yo siento que mueve la gracia de Dios a nuestro favor. Activa la gracia de Dios y la bendición de Dios a nuestro favor. Incluso noten cómo el mismo Pablo en el siguiente versículo todavía va a hacer énfasis. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios tiene que estar cargada de gratitud, pero también nuestro servicio a Dios tiene que estar lleno de gratitud. O sea, que si nosotros consideramos el servicio cristiano como una virtud, deberíamos añadirle a esa virtud del servicio la virtud de la gratitud. Porque ¿de qué le serviría? Igual que lo que comentábamos de la alabanza. Si la alabanza no está impregnada, es más, si la alabanza no está movida por la gratitud, no vale la pena. Si el servicio, ahora Pablo habla del servicio, sea el servicio que usted haga de manera física, un servicio, digamos, físico, o incluso cuando usted da palabra a alguien, cuando usted da un consejo a alguien, cuando usted va y visita a un hermano o una hermana que sabe que está enfermo o está desanimado y usted quiere ayudarle, usted va y le da palabra, eso es un servicio. Por eso Pablo dice, lo que hagan de palabra o de servicio o de obra, háganlo, sí, en el nombre de Jesús, pero dando gracias a Dios. O sea, Señor, te agradezco esta oportunidad. Te agradezco esta oportunidad de servir de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el servicio, cuando usted hace una obra de palabra o de acción, cuando usted la hace agradeciendo a Dios, eso hace que usted haga con diligencia, con excelencia, pero sobre todas las cosas, usted le está demostrando al Señor que usted lo está haciendo no por obligación, sino porque le nace, porque es parte de la respuesta que usted le está ofreciendo a Él de lo que Él ha hecho en su vida, su amor hacia usted, hacia su familia, la gracia que Dios ha derramado sobre usted. Pero, ¿qué es la gratitud en sí? Porque estamos hablando que hay que ser agradecidos, que hay que impregnar de gratitud, que aquí, que allá, pero ¿qué es en sí la gratitud? Una virtud, sí, pero entendamos un poquito mejor qué es la gratitud. La gratitud, hermanos, es ese sentimiento que experimenta una persona al, escuche bien esta definición, porque la definición va a determinar mucho el rumbo del resto. Es ese sentimiento que se experimenta cuando una persona estima un favor o un beneficio que alguien le ha concedido. Cuando la persona, al estimar el favor, entonces, al sentir gratitud, el sujeto desea corresponder el favor de alguna manera, ¿sí o no? O sea, si no estimamos, si no valoramos lo que sea Dios o una persona ha hecho por nosotros, no vamos a poder ser agradecidos. Qué triste es aquellas personas, qué triste para mí es notar aquellas personas que creen que lo merecen todo en la vida. Esas personas que creen que merecen todo en la vida son las menos agradecidas, porque como creen que todo lo merecen, entonces creen que más bien uno les hace un favor y todavía les queda debiendo vuelta, todavía les queda debiendo un cambio. Ahora bien, yo no creo que usted se va a condenar por no ser agradecido con una persona, pero más triste todavía es aquella persona que recibe favores de Dios y no se detiene a agradecer al Señor y piensa incluso que Dios todavía le debe favores. Hay personas que son así, hermano. Hay personas que son así. Personas que creen que Dios los tiene que bendecir por alguna razón. Y entonces si Dios los bendice,
todavía creen que Dios les está debiendo un cambio, todavía les está debiendo un favor más. Yo sé que nosotros, los que estamos en esta reunión, no somos así. Entonces, conectemos por favor la palabra estimar el favor con corresponder el favor. La gratitud solamente es el proceso en el cual si estimamos, si valoramos, digamos, la compañía de mi cónyuge, el servicio que me hace, la forma en la que me sirve, la forma en la que me atiende, la forma en la que me ama, la forma en la que me respeta. Si yo valoro la forma en la que mis hijos me respetan, entonces yo me siento agradecido con ellos. Y de alguna forma correspondo el favor, sea hacia arriba o sea hacia abajo. No hablamos de jerarquía, pero de orden. Sea hacia Dios, sea hacia nuestro prójimo, hacia las demás personas, hacia los hermanos en la iglesia o incluso hacia personas que estén de alguna forma en rango por debajo de nosotros. Digamos, si usted es jefe, si usted tiene personas a su cargo, administra un área, aunque usted, digamos, un jefe tiene una secretaria, aunque le pague por lo que ella hace, qué bonito es que le diga gracias por esa taza de café, gracias por programarme bien esa reunión, gracias. Qué bonito es cuando una persona, no cae mal, hermanos, nunca va a caer mal una persona que amablemente dice gracias. Mal cae una persona que nunca dice gracias. Pero la gratitud nunca va a estar de más. Que usted diga gracias, esa palabra nunca va a salir de sobra. No importa si usted está pagando por un servicio o si usted cree que merece eso, pero si usted dice gracias y si lo dice con sinceridad, de corazón, entonces esa forma de ser gentil y agradecido nunca va a estar de más. Dice un proverbio alemán, solamente que aquí la imagen se lo corta un poquito. La gratitud es la memoria del corazón. Ser agradecidos es la forma en la que permitimos a nuestro corazón recordar los favores, lo mismo que ya decíamos, pero en el proverbio alemán. Estimar el favor, recuerde esta fórmula. Estimar el favor es igual a corresponder el favor. ¿Por qué debemos ser agradecidos? El mismo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Incluso lo tenemos en un corito, el versículo 17 y el 18, ¿sí o no? Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo es parte de la voluntad de Dios para con nosotros. Así que recuerde, hermano, la próxima vez que usted se haya tentado a no agradecer un favor, o la próxima vez que usted se esté dando cuenta que no está siendo agradecido con Dios, recuerde que ser agradecido con Dios y ser agradecido en todo es parte de la voluntad de Dios para su vida. Hace 15 días, desde Lima, estaba compartiendo el estudio sobre cómo conocer la voluntad de Dios y cómo aceptar la voluntad de Dios. Pues bien, aquí estamos leyendo un versículo más que nos habla de cuál es esa voluntad de Dios para nuestra vida. Dad gracias en todo, estar siempre gozosos, orar sin cesar. Es la voluntad de Dios para con nosotros, según Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Porque reconocemos que el favor que hemos recibido es algo que no podíamos haber logrado con nuestros propios méritos. Cuando somos agradecidos con Dios es porque reconocemos que la salvación nunca la hubiésemos podido ganar por nuestros méritos. Especialmente esto en relación al favor de Dios hacia nosotros. ¿Cuál fue el favor de Dios hacia nosotros? Perdón de pecado. En mi propia experiencia yo digo, además de la salvación, lo que más Dios me regaló fue un propósito de vida, salvación, vida eterna, entre muchas más. La familia, el trabajo, la salud, incluso aquellas circunstancias difíciles
también deberían ser motivo de gratitud en nuestros corazones. Porque recuerde, en el léxico de Dios, la palabra sufrimiento es cambiada por oportunidad de crecimiento. Porque eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas, hermanos, las buenas y las malas, o las que nosotros llamamos malas. ¿Para qué debemos? Ya estudiamos por qué, ahora ¿para qué debemos ser agradecidos? La gratitud ayuda a tener una perspectiva diferente de la vida. Cuando somos agradecidos, nuestra mente se enfoca en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Eso nos vuelve más dichosos. ¿Qué opinan de esto, hermanos? La gratitud nos ayuda a tener una perspectiva diferente. ¿Por qué? Cuando estamos siendo agradecidos con Dios, con la vida, con las circunstancias o por las circunstancias, entonces comenzamos a enfocarnos más en lo que sí tenemos, en lugar de lo que nos falta, lo que no tenemos. Y eso nos hace personas más felices, más dichosas. ¿Qué opinan? ¿Alguien ahí va a comentar algo? Yo me iba a comentar. Sí, hermano. Sí, que, bueno, hermano, en realidad me estás poniendo a pensar bastante, ¿verdad? Porque uno, desde que está chiquitico, le dicen, diga gracias, diga gracias. Y uno aprende a decir gracias, pero no es de eso de lo que estamos hablando, aparentemente. No estamos hablando simplemente de cumplir con la regla de cortesía, que significa decir gracias como un modo, como quien dice, para salir del apuro, pero no se trata de eso, se trata de una virtud, se trata de algo que nos pide que seamos. No es de algo que simplemente digamos, sino algo que seamos agradecidos. Exacto. Gracias, estoy hermano, notando por eso. hacer ese hincapié. Estoy notando eso, hermano. Exacto, hermano. No estamos hablando de algo que hay que tener, sino algo que hay que ser. Y por eso vean ustedes en la diapositiva, la forma no es la pregunta y dice ¿para qué? O antes dijimos ¿por qué debemos ser agradecidos? No estamos hablando de tener gratitud simplemente, sino ¿por qué debemos ser? Gracias, hermano, por hacer ese hincapié. ¿Alguien más, hermanos? Yo quisiera agregar solo una cosita. Sí, hermana. Solo el que no sabe agradecer, no tiene derecho a pedir absolutamente nada, ¿no? O sea, agradecer lo que se tiene, que es lo más importante. Si no agradeces eso que tú tienes, no tienes derecho a pedir absolutamente nada. Gracias, hermana, por decirlo en esas palabras tan francas. Yo se lo digo, eso que la hermana Techi, ¿verdad? Eso que la hermana Techi acaba de comentar, yo se lo digo a mi hija basado en un principio bíblico. Capaz que el principio habla del servicio, pero lo podemos aplicar a la gratitud. El principio bíblico sobre el servicio o la administración dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No quiero torcer tanto el texto, pero yo utilizo esa base bíblica para decirle a mi hija que si ella no aprende a agradecer las pequeñas cosas que tiene, digamos un juguete pequeño o algo sencillo que ella tiene, una mudada de ropa, de pronto ella va pasando por una tienda y mira ropa bonita y entonces ya tiene 9 años, entonces ella ya piensa en moda, ya piensa en ciertas cosas. Pero yo le digo a mi hija, tu ropero está lleno de ropa. Tu closet, tu armario, tu ropero, tiene mucha ropa. De pronto, como ya la has usado varias veces, entonces ya es fácil perderle el valor a eso. Pero esa misma ropa que está dentro de tu ropero sería como ropa nueva para muchos niños que están en la calle, que quizás solo tienen 1 o 2 mudadas. Entonces yo le enseño a ella que si ella no aprende a ser agradecido con esto poco que tiene, ¿cómo Dios nos va a aumentar las bendiciones si no podemos agradecer? En Nicaragua es bien común un plato sencillo de comida, arroz y frijoles. Nosotros tenemos un dicho así, si no puedes agradecer por el arroz y los frijoles, ¿cómo vas a recibir el pollo o la carne? Quiere decir que, como dice la hermana, literalmente,
El que no es capaz de agradecer lo que tiene, no tiene derecho de pedir nada más. Y eso nos pasa con Dios. Si no aprendemos a ser agradecidos. Exacto, hermano Carlos. No se trata simplemente de la regla de cortesía. Bueno, obviamente que si somos agradecidos de manera espontánea, entonces vamos a cumplir con facilidad la regla de cortesía, pero no estamos hablando solo de esa regla, estamos hablando de una actitud en nosotros como creyentes. Hermano, ¿puedo decir algo más? Ser agradecidos con Dios, con la vida, con las personas, entonces nos mueve en una manera, nos mueve en una sintonía que desde mi propia experiencia, hermano, yo no estoy tratando de convencerlos, solo quiero compartirles desde mi propia experiencia que el ser agradecido siempre y en todo momento, por las circunstancias, con las personas, definitivamente a uno le abre puertas. Le mantiene abiertas muchas puertas y le abre otras que están cerradas. Sí, hermano Carlos, por favor. Sí, hermano, viera que en realidad me está ayudando mucho su exposición, porque me está poniendo a pensar qué es lo que se necesita para uno ser una persona agradecida, o más bien, qué es lo que uno proyecta cuando es agradecido, cuando uno de una forma significativa le muestra agradecimiento a los demás por favores que uno recibe de ellos. Bueno, yo lo que puedo ver es que está mostrando que uno es una persona que comprende que necesita de otros, que comprende que vive en comunidad, que la convivencia con otros implica que yo no soy autosuficiente. Puedo ser independiente. Habrá muchas cosas para las cuales yo no tenga necesidad de otros, porque yo me las puedo agenciar por mi propia cuenta. Pero hay cosas que uno no se las puede agenciar por cuenta propia. Y es cuando uno entonces tiene que reconocer que uno no es autosuficiente. Uno siempre va a tener necesidad de la presencia de otros seres humanos. Por eso entonces la gratitud, la verdadera gratitud es una muestra de que yo humildemente acepto depender de otro, depender de ti. Especialmente de Dios. Y bueno, sí, en realidad primero tiene que ser, ¿verdad? Entender que es de Dios. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Gracia. ¿Qué es eso? Algo que no merezco. Exacto. Algo que no me lo he ganado y que no me lo están debiendo. No es deuda, ¿verdad? Dios no me debe eso. Me lo da de su gracia, por eso le digo gracias. Bueno, hermano, era una intervención un poquito ahí. Si sigo hablando, te quito la prédica. No, pero es que lo bonito es poder reflexionar juntos y que en realidad no solamente sea yo hablando y tratando de convencerlo respecto a un tema. Más bien, solo les estoy queriendo compartir, como ya les dije, desde mi propia experiencia, la bendición que yo he encontrado por el mismo hecho, o sea, el poder ser agradecido también es parte de la obra de Dios en mí. O sea, no es algo que yo, me esfuerzo y todos los días. Más bien es porque de alguna manera, en algún momento de mi vida, comprendí la gratitud y entonces le pedí al Señor la oportunidad de ejercitarme en ese sentido, de ser agradecido. Hermano, le cuento una historia. Juan Carlos, ¿perdón? tú tienes dos manitos. Ay, sí, hay manos levantadas ahí. Perdón, por favor, pero es que yo desde compartiendo la pantalla no puedo ver las manitos. Creo que ya casi terminé la presentación. Teofila y Carlos Pérez tienen comentarios, yo creo. Por favor, hermanos, según el orden que levantaron las manitos, si pueden hacer su comentario, por favor. ¿Aló? Primero creo que fue, ya te digo quién. Fue Carlos Brenes primero, después Teófila. Ok. Bueno, bendiciones, Juanca, hermano Carlos Zulate, Rocky, Alicia, todos los hermanos de Perú y todos los que están conectados. Que Dios los bendiga grandemente. Juanca, solo para enfatizar, ¿me oyen? Sí, fuerte y claro. Me parece que si estoy entendiendo bien,
la gratitud no es con los demás, en realidad. La gratitud es con Dios. Porque si estamos agradecidos con Dios, lo cual tiene que ver mucho con el contentamiento, no importa qué circunstancia tengamos, no importa cómo nos está yendo, no importa si nos tratan bien o si nos tratan mal, no importa si la gente se lo merece o no se lo merece, y mi gratitud es con el Señor, yo voy a ser agradecido con todo el mundo. Recordemos la enseñanza de Jesús: al que te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda; al que te quita la túnica, dale también la capa; al que te exige llevar la carga 1 milla, llévasela 2. O sea, eso es como mostrar gratitud. Es una actitud incoherente con el pensamiento humano, porque las reglas en el reino de Dios, que es en el que estamos los que pertenecemos a la iglesia, las reglas en el reino de Dios son completamente diferentes a las reglas del mundo, son opuestas. El Señor nos dice: amad a vuestros enemigos. El Señor nos habla de Dios estima. Mi estima está fundamentada en toda la plenitud de Cristo, no en mí mismo, ni en mis capacidades, ni en mis logros, ni en que me traten bien, sino en lo que ya Cristo ganó por mí, todo lo que me está dando, como lo ha dicho don Carlos y usted, por gracia y por misericordia. Entonces, si yo estoy agradecido con Dios, con Jesucristo, porque me ha dado lo mejor, como lo hemos aprendido mucho ya en la congregación de Heredia en Costa Rica, entonces mi actitud para con todas las personas, sean cristianas o no, sean merecedoras o no de un buen trato o de una actitud agradecida, yo siempre voy a actuar de una manera agradecida. Así es como lo estoy entendiendo. Me corrige, hermano. Bueno, sí, hermano, gracias por tu comentario. Yo aplicaría la gratitud, digamos, algo así como Jesús resumió la ley de Moisés: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Yo diría la gratitud primeramente tiene que ser con Dios, y obviamente si no puedo ser agradecido con Dios, entonces tampoco con las personas. Pero yo sí practico mucho y le doy gracias al Señor que tengo la oportunidad de practicar mucho la gratitud con aquellas personas que Dios ha usado para bendecirme de una manera especial. Yo, hermanos, no me alcanzaría el tiempo, lo aburriría platicándoles muchas cosas de mi vida, como ustedes también tendrán mucho testimonio de cómo el Señor me ha bendecido de una forma en la que yo, obviamente, al considerar mi vida o a veces mis actitudes, mi carácter o mi forma de ser con el mismo Dios, con mi esposa o con las personas, yo digo, no merezco esto. Ciertamente no lo merezco. Pero algo hay en la gracia divina que se empecina en bendecirme a pesar de. Entonces, cuando yo reflexiono en eso, obviamente esa reflexión sincera me lleva a una transformación positiva. No me lleva a empecinarme en mis malas actitudes o en mi pecado o en mi rebeldía, no. Lo mismo que pasa con la salvación. Cuando yo considero la salvación como algo que realmente no merecía y que cuando peor estaba delante de Dios, Él me alcanzó, entonces yo digo, wow, si el Señor lo ha hecho así, lo menos que merece es una respuesta positiva de mi parte. Pero vamos a darle chance a la hermanita Teófila, que tenía la manito levantada también. Luego la hermana Mara también ha levantado la mano. Sí. Teófila, ¿tú tienes una pregunta o un comentario? Buenas noches, hermanos. Sí, la pregunta decía, ¿no? Tu micrófono, hermana. Ok. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, bueno. Sí.
Ok. Había una pregunta, dice, ¿por qué por qué dar gratitud, no? ¿O por qué tener gratitud, dice, creo? ¿Por qué ser agradecido? Ah, Sí. no, porque ser agradecido. En este caso, pues normalmente uno es agradecido cuando alguien hace favores, ¿no? O algo bueno, o por una acción buena, ¿no? Y entonces con Jesús también tenemos que ser agradecidos porque Él dio su vida por nosotros para ser salvo, ¿no? Para el perdón de nuestro Claro. pecado. Entonces, yo creo, lo más principal es que es estar siempre agradecido con Él por todo lo que tenemos o por lo que no tenemos también, ¿no? Porque hay alguien más importante que nos ama, que se entregó a sí mismo, ¿no? Se sacrificó por nosotros. Claro, gracias, Teófila. Claro, definitivamente. Jesús no es parte de la lista con quienes debemos ser agradecidos. Jesús es el primero. La lista es después con las personas. Jesús es lo primero, el Señor es lo primero. Hermanita Mara, tiene la manito levantada. Carlos, Bueno, Juan Carlos. bendiciones. Más o menos, ya. Compartir, ¿sí me escuchan, verdad? Claro, fuerte, claro. Sí. Comparto con usted ese tipo de agradecimiento que le sale a uno desde el alma, porque uno sabe que lo que Dios nos ha permitido con su Hijo Jesucristo es inmerecidamente. Inmerecidamente recibimos todo eso que Él nos da, todo lo que recibimos a diario, todo lo que hemos tenido día con día. Y yo comparto con usted ese agradecimiento y le entiendo la forma en que usted dice y no entiende uno al mismo tiempo, no soy merecedora y sigue llegando la bendición de Dios porque Él es fiel para con uno y su misericordia se extiende cada mañana y cada instante en la vida de uno. Y creo que esa misma agradecimiento que cuando uno llega a comprender que es inmerecidamente todo lo que Él nos da y todo lo que recibimos, aprende uno como a quererlo compartir, como dice usted, con el prójimo. O sea, lo que yo pueda, a mis manos está y lo hago con mucho gusto. Si me lo agradecen, yo le digo, yo quedo satisfecha. O sea, si no lo agradecen, igual. Pero mi persona se siente bien de hacer el bien. Lo agradezcan o no lo agradezcan, lo vean o no lo vean. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer cada día más por todo ese amor que Dios me da a mí, por todo lo inmerecido que he recibido, mi salvación, mi familia, mi ambiente, las amistades. O sea, si uno empieza a valorar todo lo que Dios nos da inmerecidamente, porque a veces decimos, somos ricos por lo material. No, lo material puede pasar o puede venir, pero lo que tenemos que valorar es realmente lo que es, lo que nos hace feliz, lo que está acá, porque día con día cuando usted empieza a compartir, eso es lo que te da la felicidad. Eso es lo que realmente uno le falta el corazón. Por mi trabajo he conocido muchas personas de mucho dinero, y he visto familiares de presidente decirme, yo quiero de ese Dios que usted tiene, pero ya están muriendo. Yo quiero de eso que usted tuvo. Entonces yo les digo, en esos momentos yo me siento tan agradecida y la gente no entiende cuando yo digo, yo me siento súper bendecida y soy súper bendecida y yo a cualquiera se lo declaro así porque hermano, no tenemos cómo pagar toda la misericordia de Él. Y cuando hemos visto que lo material, la gente que posee, no puede tener lo que nosotros tenemos, con mucho más razón sentimos más agradecimiento, ¿verdad? Con el Señor. Porque nos hacen comprender que lo que nosotros tenemos no se compra con dinero. Lo que nosotros tenemos es invaluable, ¿verdad? Su amor y su misericordia. Eso es lo más bonito de todo. Esa era mi participación.
Voy a continuar, muchas gracias, hermana Mara. Voy a continuar compartiendo la pantalla. Si leen la leyenda que tenemos ahí, dice, la gratitud transforma lo que tienes en suficiente. Es como una forma de resumir el parrafito que está a la par. Qué bonito. Si usted reflexiona en esa leyenda, realmente es significativa. La gratitud transforma lo que tenemos ahora en suficiente. Digamos, para estar contentos, para sentirnos felices. La gratitud no es un conformismo. Siempre necesitamos avanzar en todo sentido. Pero si somos agradecidos con lo poco o lo mucho que tengamos, entonces eso poco se va a convertir en suficiente para nuestra verdadera felicidad. Sobre todo si somos agradecidos por las circunstancias que no pudimos comprar. No sea agradecido tanto por un carro, por una casa, aunque usted necesita agradecer esas circunstancias, pero no sea más agradecido por las cosas materiales que por la familia, que por la salud, por la salvación. La gratitud en nuestros corazones hace que todo se transforme en suficiente. Y si todo es suficiente, entonces nos sentimos plenos. La plenitud en Cristo no se logra a través de las cosas materiales. Se logra cuando llegamos a un momento de conocer la salvación, agradecerla, agradecer la familia que tenemos, agradecer la salud, agradecer la vida o incluso la muerte. Porque como dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. Pero bueno, continuemos hacia la siguiente diapositiva. Tenemos un problemita de carga de la diapositiva. Voy a tener que tomar la opción de dejar de compartir pantalla para tratar de volver a compartirla y ver si esto mejora. Compartir pantalla. Ups, no sé qué problema tenemos con el archivo. Todavía había un par de diapositivas más, pero las imágenes no. Bueno, de todas formas, hermanos, creo que lo más importante se ha dicho. Estoy tratando, sí, de corregir la circunstancia que tengo estoy cerrando el archivo, volviendo a abrirlo. Ya de hecho solo faltan un par de diapositivas. Compartir pantalla. Esperemos que ahora sí. Ya. Lo tenemos. ¿Lo ven, hermanos, la imagen? Sí se ve. Ok. ¿Para qué debemos ser agradecidos? Continuamos con esa pregunta. Es común que las personas agradecidas se enfoquen en los aspectos positivos de la vida, algo que hace personas más saludables y con menos estrés. La imagen corta un poquito las palabras, pero eso es lo que dice ahí. El asunto de la gratitud, en realidad lo estamos viendo desde la perspectiva espiritual, pero si nos comprendemos como seres integrados, con integrados quiero decir que no solo somos materiales, no solo somos materia, ni solo somos espíritu o parte espiritual, sino que somos integrados realmente entre espíritu, alma y cuerpo. Por lo cual, si desde lo profundo de nuestro corazón aprendemos a ser agradecidos, hay estudios, hermanos, psicológicos que demuestran que el hecho de ser agradecidos incluso nos lleva a ser personas más saludables, con menos estrés. Porque ya decíamos anteriormente que la gratitud
hace que nos enfoquemos en lo que sí tenemos y no en lo que nos falta, así que nos sentimos más dichosos. La gratitud, decíamos, transforma lo que tenemos en suficiente. Al sentirnos más dichosos, al sentirnos plenos, a pesar de que nos falten muchas cosas materialmente hablando o en circunstancias, incluso podemos estar agradecidos aun cuando estemos enfermos, porque usted debería agradecer que aunque esté enfermo, no se ha muerto. Y aun cuando esté muerto, en el cielo usted va a tener la oportunidad de darle gracias al Señor porque va a estar en una vida mejor. Así que no debería haber circunstancia humana que nos robe el hecho de ser agradecidos. Pero lo que estamos diciendo es que si la gratitud se vuelve una actitud en nosotros, entonces seremos personas más felices, por ende con menos estrés y por ende más saludables. Para introducir la respuesta de cómo podemos ser agradecidos, comentamos aquí la práctica, y este solo es una práctica bastante, bueno, para la cultura norteamericana, aquí está nuestro hermano Rocky en la sala, para la cultura norteamericana el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, es tan importante, o incluso, hermano Rocky, si usted me puede corregir, si el Thanksgiving es incluso más importante que el Christmas. Es lo mismo. Sí, casi la misma importancia, ¿verdad? O sea, yo tengo muchos Sí. amigos, hermanos norteamericanos que noto que para el Thanksgiving es necesario que la familia se reúna, algunos familiares, hijos viven en otros estados muy lejos, pero para el Thanksgiving tratan de reunirse, así como para el Christmas, para la Navidad. Esta práctica de ellos, para los que conocen un poquito la fiesta, la cultura, saben que es una práctica que nació, es una celebración que nació a raíz de cuando los colonizadores tuvieron relación con los aborígenes o con los oriundos del territorio, y entonces de alguna forma para crear un vínculo tuvieron una cena, una primera cena, y a partir de ahí, una cena con pavo, con maíz, a partir de ahí entonces cada año, ¿qué día es, hermano Rocky? ¿El último jueves de noviembre? ¿O qué día es? Sí, más o menos es normalmente el último jueves en noviembre. Ok, entonces cada año ellos tienen, es una práctica anual que la hacen para recordar ese hecho histórico. Esta práctica tan sencilla, bueno, sencilla para nosotros, que no somos de esa cultura, pero esta práctica que se puede entender de manera sencilla, es lo que quiero decir, es simplemente una forma de recordar para que esas raíces no mueran. Ahora, ¿cómo deberíamos ser agradecidos nosotros con Dios? ¿Cuál es la mejor manera de demostrarle a Dios nuestra gratitud? Para eso podríamos leer Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29 y 29. En el cual el escritor a los Hebreos nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué bonito. Dice el escritor a los Hebreos que necesitamos convertir, transformar la gratitud en servicio hacia Dios. ¿Por qué hay muchos cristianos en la iglesia que no sirven? Y digo, a veces creemos que servir solo es en el púlpito, y entonces si tengo pánico escénico y no puedo predicar o no puedo pasar a dirigir canto, a veces creemos y limitamos el servicio en la iglesia solamente a servir en el púlpito o desde el púlpito. Ciertamente hay muchas otras maneras de servir en la iglesia y de servir a los hermanos en la iglesia. Muchísimas otras maneras. De pronto usted ve a una familia de hermanos que usted sabe que tienen necesidad y el domingo después del culto usted los invita a almorzar a su casa. Esa es una forma de servir y es una forma muy bonita de servir al hermano, y por ende si servimos al prójimo, servimos a Dios. Pero notemos cómo entonces el escritor a los Hebreos nos está diciendo que la gratitud debe ser la gasolina, el motor, el impulso de nuestro servicio hacia Dios. Ya habíamos comentado esa idea. Por ahora, mis hermanos,
Yo simplemente no me resta más que decirle gracias. Gracias. Hay muchos idiomas aquí en los cuales sé cómo decir gracias. Quise poner esa imagen para decirle gracias en todos esos idiomas, por el tiempo que me han prestado, por la oportunidad de reflexionar juntos sobre este tema. Y de verdad, hermanos, espero que al igual que a mí, reflexionar en la gratitud sea de mucha bendición para nosotros. Que Dios nos permita no tener gratitud, sino Dios nos permita ser agradecidos. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Bueno, hermano, yo termino diciéndole que gracias a Dios por usted, gracias, no vamos a dar por merecido que hayas podido dar esta clase y vamos a estar agradecidos con Dios por el hecho de que Él te da, ¿verdad? Toda esa preparación, ese don que Él te ha dado. Gracias a Dios por el don que te ha dado. Amén. Gloria a Él. Igualmente, muchas gracias, Juanca. Y muchas gracias a todos los que hacen posible estos estudios. Un placer, Carlito. Me alegra verte. Saludos a tu esposa. Definitivamente, hermano, es la virtud más grande que todo cristiano debe tener. Y gracias por esta clase tan bonita. Y pues pongamos en práctica siempre, ¿no? Esta virtud de agradecer a Dios porque definitivamente sin Él no somos absolutamente nada. Gracias, hermano. Gracias a Dios por usted. Y recuerda, por estar aquí conmigo compartiendo. Recuerda Hermano. tener. No, pase carefully. Teófila, por favor. Quería decir, un poquito puede hablar la próxima clase sobre la gracia y gracias. La gracia y gracias. Son dos palabras muy distintas. Hola, Priscila. Claro. Hello. Y recuerda, tenemos nuestra clase en sábado a las 11 Costa Rica y a las 12 en Perú. Ok. Nos vemos el sábado, si Dios lo permite. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Bendiciones a todos. Cosita Qué más linda. lindo.